Será fundamental el voto que ejerzamos en pocos días más. Yo creo que en lo fundamental los partidos coinciden en muchos puntos. La diferencia está en los detalles y hoy vamos a hablar de esos detalles en materia económica. Bienvenido a Fondo. A Fondo, con Eduardo Torreblanca Jazz. Y vamos a conocer hoy en el programa con relativo detalle cuál es el principal problema estructural de la economía mexicana. También vamos a hablar específicamente si pudiéramos pensar en un modelo económico a seguir en caso de que los candidatos a la presidencia, a la que representan nuestros invitados, llega a la presidencia de México. Vamos a hablar del asunto fiscal que resulta fundamental en materia económica, y al último tendremos la oportunidad de conocer las conclusiones de nuestros invitados. Así es que el programa promete, es importante, es fundamental que usted esté enterado. Bienvenido a Fondo, no se nos vaya. Bien, primero que nada quiero agradecer de manera muy especial a los invitados que muy generosamente nos acompañan en esta mesa. Muchas gracias, Teresa Castel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias también, por supuesto, a Vidal Llerenas, vocero del candidato Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Gracias a Félix. Gracias, Félix Vélez, vocero de Guillermo Anaya. Muchas gracias. Encantado, buenas noches. Al contrario, Luis Madrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos, buenas noches al auditorio. Muchas gracias. Yo soporto como ciudadano mexicano y preocupado por las propuestas de sus respectivos candidatos, que en lo fundamental aspiramos por el mismo México, ¿no? En lo general queremos un México mejor, ajeno de la corrupción, de la impunidad, donde vive el marco del derecho, que no haya abusos, que podamos explotar al máximo el potencial enorme que tiene este país, ¿no? Y quisiera entrar en algunos detalles y me atrevo a hacerles una primera pregunta. ¿Cuál consideran ustedes el principal problema estructural de la economía mexicana? Si me permite, primero las damas. Muchísimas gracias. Creo que el principal problema que tenemos es la corrupción, el abuso de poder, la impunidad. Al final de cuentas, esto no deja que México sea un país productivo. Esto que nos ocasiona, tenemos graves problemas en temas del empleo. El debate pasado se habló de migración, se habló de un tema de delitos transfrontera. ¿A qué se debe? Bueno, que no hay productividad, que nos tienen en un puño al tema, a todo lo que es el sector empresarial, sea de las micro hasta las grandes empresas, porque no podemos crecer, y si el sector empresarial no puede crecer en cualquier tamaño, es imposible realmente que México pueda salir, y no va a poder salir mientras la gente del gobierno nos tenga en un puño con temas de corrupción, de impunidad, de abuso de poder. Por eso es tan necesario sacar a los partidos. 12,000 millones de pesos se van anualmente a mantenerlos. Mantenemos un sistema que no está dando resultados. Políticos que pagamos y dan muy mal desempeño. Y sin embargo no los podemos correr, Gastón. Tenemos que aguantarnos 6 años con estas personas, y bueno, pues hoy tenemos consecuencias de más de 80 años de partidos políticos que tenemos en el país. Gracias. ¿Coincidirías, Luis? Mira, yo coincidiría que el debate anterior lo ganó José Antonio Meade. ¿Por qué? No solo porque se mostró presidente, porque se mostró conocedor de los temas, sino porque habló de los temas que realmente le importan a la gente. Él tiene identificados los dos problemas estructurales. En lo económico es claramente la inclusión. Habló de la necesidad de cerrar 3 brechas. Una brecha que podemos describir como norte-sur, aunque también es más bien regional. Hay regiones del norte que requieren mayor inversión, mayores oportunidades. Una brecha muy importante que la puso como su principal compromiso al iniciar la campaña, que es cerrar la brecha en oportunidades económicas entre las mujeres y los hombres. Y tercero, cerrar la brecha entre los que han tenido oportunidad en la sociedad y quienes no. Y para eso propone Avanzar Contigo. Avanzar Contigo es un programa para acercarse a la gente desde la campaña. José Antonio Meade no solo dice qué, sino dice el cómo y muestra el cómo, para conocer las necesidades de política pública de cada individuo en todo el país. Antes no se podía tener este detalle de información ni actuar en política pública. Hoy las computadoras, las bases de datos nos lo permiten, y así vamos a ser más efectivos, no en regalar dinero como prometen nuestros rivales políticos, sino en adecuar la política pública con mucha precisión para que la gente con sus propios méritos, su propio esfuerzo, salga adelante, cumpla sus metas, cumpla sus sueños. Félix, para ti, ¿cuál sería el principal problema estructural de la economía mexicana? Sin duda, la baja productividad de los países de la OECD, en el que México forma parte, y también Chile, y a partir de este mes Colombia,
pues somos el más bajo. Habrá que ver Colombia si está abajo de México, pero sin duda, y además no ha crecido. O sea, desde 1991, según la encuesta de productividad de los factores, o sea, de cuánto producen los trabajadores, la maquinaria, pues 27 años y la tasa de crecimiento es negativa. Y ligado a eso, pues el bajo ingreso, que los 60, los 50, el ingreso real promedio anual crecía 3 o 4%, y ahora no ha crecido, y cuando lo ves también la productividad del trabajo tampoco ha crecido. Ahora, ¿cuáles son causas de esto? Una baja en la inversión pública. O sea, en este gobierno aumentó la deuda pública como proporción del PIB. Es cierto, el año pasado empezó a revertirse la tendencia, como Luis siempre apunta, pero la verdad es que la inversión pública está a niveles históricamente bajos. O sea, pues probablemente no llega ni al 3% del PIB, y eso pues son muy malas noticias. También la inversión total está alrededor del 22% del PIB, y sin eso difícilmente sube la productividad. Pensamos que debe aumentar a 25% la total y a 5% la pública. Y también hay un problema serio de conectividad entre regiones. Hay un problema de bajo ingreso que ya mencioné, de calidad del gasto social, y también una quinta que también tiene que ver con esto de inseguridad. Estamos viendo descarrilamientos de trenes en Veracruz, en otras partes de México, el tema de los huachicoleros. Estamos volviendo a tiempos de antes del porfiriato, cuando la gente no invertía, porque imagínate, ¿qué sirve que concesiones tuberías de Pemex si se van a robar el combustible? Entonces, sí veo problemas graves que inhiben que crezca la productividad y el ingreso. Vidal. Bueno, es un problema. Primero hay que decir que se revirtió la deuda por que usaron el remanente de operación de Banco de México. En realidad hubo ahí una trampita. Es un problema de modelo. Es un modelo de apertura de exportación, en lo cual estamos de acuerdo, pero sin un esfuerzo de contenido nacional, sin un esfuerzo para absorber tecnología, para desarrollar tecnología en el país. Entonces, buena parte de lo que estamos exportando, antes lo importamos, generamos empleo de muy baja calidad, no ha habido una preocupación por mejorar la distribución del ingreso, por mejorar las capacidades de las personas. Es un modelo económico que ve al campo simplemente como un problema, no como una posibilidad de producir en México, en donde el sistema financiero también se ve solo como un problema de estabilidad, pero no como algo que pueda generar desarrollo para el país. Creo que tenemos 25, 30 años de crecimientos de 2% promedio anual, 1.5 per cápita. En los gobiernos en los que han participado tanto Félix como Luis, pues han desarrollado este proyecto. Yo sostengo que nosotros somos la única opción política que tenemos un proyecto diferente. El de Anaya no lo conocemos, a lo mejor en su libro que dice que tiene aparece, ¿no? Esperaremos a ver si se publica. Y el de José Antonio Meade, pues lo conocemos, él mismo representa pues el modelo económico de estancamiento, de bajo crecimiento, de más desigualdad para el país, y que también puso en riesgo las finanzas públicas del país con esto que se mencionaba, que la deuda pública fue del 25% del PIB al 50% del PIB durante estos años, cuando además la inversión pública ni siquiera llega a los niveles de la deuda. Es decir, la inversión física del gobierno mexicano es menor a la deuda que tiene el gobierno mexicano pues de los últimos 3, 4 años cuando menos. Hay un asunto que a mí me parece, como mexicano lo digo, que a mí me preocupa como mexicano, que es la inequidad en la distribución del ingreso. Claro. O sea, tenemos dos Méxicos. Uno que está pujante, incorporado a la globalidad, ¿no? Con capacidad de exportar, echado para adelante y con inversiones. Y otro mexicano pobre, que nos hace recordar la época prerevolucionaria, insultantes los ingresos de la segunda parte del México. Eso no es un problema fácil de resolver, Luis. ¿Tú cómo lo ves? Sin duda que no es un problema fácil de resolver. Y solo hay dos maneras de hacerlo. Coincido, Félix dio muchos de los pequeños pasos que se necesitan para resolverlos. Pero hay que decirlo con mucha claridad, ¿qué es lo que se requiere para darle oportunidad a la gente? Para cerrar estas 3 brechas de inclusión que José Antonio Meade ha identificado con mucha claridad. Educación, para invertir en el capital humano de la gente, e inversión.
inversión para incorporar a aquellos sectores de la sociedad y aquellas regiones que quedaron excluidos de una economía abierta, que sí ha funcionado, que sí ha traído crecimiento y que no les ha dado a ellos esa oportunidad. ¿Cómo lo estamos haciendo? En primer lugar, el contraste más grande con López Obrador es precisamente el modelo educativo. Los mexicanos ponen muy en alto la educación de sus hijos. El nuevo modelo educativo se los empieza a dar. Es un primer paso y que todos en estas metas que discutimos decimos lo que se ha hecho hasta ahora es necesario, no es suficiente, tenemos que seguir implementando el nuevo modelo educativo, va a entrar en vigor el nuevo modelo educativo en agosto y López Obrador en este miedo de volver a perder la elección, si sigue perdiendo los debates pues va a perder la elección como lo ha hecho en 2 ocasiones anteriores, en ese miedo de volver a perder, en esa ambición de poder se ha aliado con lo peor de la política mexicana. En el caso de la educación, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tienen un modelo corporativo donde a los maestros se les pagaba no por sus evaluaciones, no por su esfuerzo, no por sus méritos, sino por ir a manifestarse y en el caso que me tocó vivir hace unas semanas en Puerto Escondido, Oaxaca, agredir a sus rivales políticos con piedras. Ese es el modelo político-educativo que defiende López Obrador. José Antonio Meade, ¿qué nos propone? Un eje. Escuelas de tiempo completo. ¿Qué significa esto? Escuelas donde se pueda dar una mucho mejor calidad de la educación, por supuesto con maestros que tengan los instrumentos para educar mejor. Los maestros están de acuerdo con el nuevo modelo educativo porque los recompensa por su mérito y su esfuerzo. Pasaremos de 25,000 a 100,000 escuelas de tiempo completo y también de 25,000 escuelas a 100,000 escuelas con presupuesto propio, para que no se estén cobrando estas cuotas disque voluntarias. Realmente sí se necesita esta inversión en las escuelas, sí se necesita esta calidad en la educación y si no se van a quedar atrás. El otro elemento, por supuesto, es la inversión. Siempre corregir a Félix porque da un dato parcial. La inversión pública en México incluye la inversión de Pemex. Vino un ajuste por la caída de los precios del petróleo de $109 por barril a $19 por barril. Todos los países, todas las grandes empresas ajustaron su presupuesto. Está regresando el precio del petróleo. El dato de inversión también lo dio completo Félix, 22% empatado con la administración anterior, superior a las 3 anteriores. Lo que se tiene que hacer es fomentar la inversión del sector público que induzca la del privado y eso es lo que se está logrando, que es lo opuesto de lo que hace López Obrador cuando amenaza el aeropuerto, cuando amenaza a los empresarios. ¿Y por qué la deuda es mayor que la inversión física? ¿Eso son buenas finanzas públicas? ¿O no es cierto el dato que estoy diciendo? Vidal se va por la tangente en temas contables que no le interesan más que a 2 o 3 gentes, pero vamos a hablar de lo que le interesa a la gente realmente. Le interesa que la deuda se invierta ahí. No reconocer, Vidal, que el ajuste fiscal fue exitoso, que en un contexto sumamente adverso, José Antonio Meade, con mucho mérito personal y a un enorme costo de operación del Banco de logró México mantener la estabilidad de la economía, hizo un ajuste en finanzas públicas, es pequeño de tu parte, tú lo conoces bien, tú conoces lo que hizo, realmente, ¿por qué no reconoces, se hizo bien eso y hablamos de otra cosa? Pues se utilizó el remanente de operación, por eso como lo marca la ley y una reforma enviada por nosotros. Y la deuda, insisto, es mayor que la inversión pública, ¿no? Tenemos un país donde nos endeudamos más de lo que invertimos, pues eso es un problema. Yo creo que independientemente de ese asunto que vale la pena asignarlo en el siguiente bloque, porque tenemos que ir a una pausa, coincidimos como padres, como mexicanos, que la educación es un asunto fundamental. Y me gustaría después de eso que pudieras, si los aliados que he establecido, el candidato al que representan, es un lastre para pensar en una reforma educativa trunca, o si consideran que será factible llegar a esa reforma aún con una clara oposición de un segmento del magisterio que ha mostrado su simpatía por Andrés Manuel López Obrador. Vamos a una pausa y regresamos. Vidal, ¿representaría para Andrés Manuel un lastre sus aliados en materia educativa? Bueno, pero habría que decir que la diferencia está no necesariamente en el nuevo modelo, sino sí en la parte laboral de la reforma y que por eso la reforma ha fallado. En realidad es una reforma que no se está implementando porque sí tiene el rechazo de los maestros, porque fue hecha, incluso el discurso es anti-maestro, ¿no? Ahí tenemos que recuperar pues, la confianza de ellos, que son por los que van a hacer la reforma. Es por eso que, igual que el resto de la población, el apoyo entre el magisterio para López Obrador pues es mayoritario. De todo tipo de organizaciones del CENTE, los maestros pues están también con López Obrador, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es necesario plantear algo diferente en donde no sea una parte solo laboral de una reforma educativa, sino que sea una reforma que también entre a otros temas, por ejemplo, infraestructura. Si uno va a las escuelas cualquiera, el problema de infraestructura es gravísimo. 3.600 escuelas sin baño. Arreglaron en Nuevo León. Nuevo León tiene un sistema económico muy probado,
No son números al aire. Estamos hablando de que redució la deuda de 6.500 millones a 2 millones en 2 años y medio. Su crecimiento en el tema del PIB es el tercer lugar, muy por encima de lo que sucede en México y en el Estado de México. ¿Qué pasa? Bueno, pues tenemos que Nuevo León es un estado muy productivo, que tiene un gran tema de exportación, que abre las puertas al tema internacional. Y bueno, tenemos que estar trabajando en eso. Pero no es nuevo. Nuevo León es Nuevo tema León de trabajo, desde hace pero la chorro paz de tiempo. social, la paz social que se está presentando y el desarrollo económico es gracias a un buen gobierno. No, discúlpenme, pero si hay paz social, podemos tener tranquilidad económica. Si no hay paz social, y eso definitivamente lo da un gobierno, gobiernos que no han dado los suyos, gobiernos que nos tienen hartos. Los 3 candidatos de ustedes están en la revista Proceso por temas muy dudosos en su actuar como políticos. Y eso como ciudadanos nos tiene cansados. ¿Ustedes creen que necesitamos gobiernos como los que nos ofrecen? Lo que necesitamos es un gobierno independiente, es real, es exitoso y está funcionando en Monterrey, Nuevo León. Así es que yo lo que les puedo decir, que deseamos un cambio, que no queremos mantener ya partidos políticos. Si los desean ustedes, pues que los mantengan los militantes y los simpatizantes. Los ciudadanos nos cansamos, los apartidistas no queremos más partidos. Funciona y funciona muy bien. Félix, ¿estarías de acuerdo con lo que dice? Primero tú decías que fueran participaciones breves y eres la que te Ahora tomas me más agarró mi tiempo. tiempo. O sea, hay que predicar con el ejemplo. Ya ahora sí que vamos al mismo ritmo todos. Bueno, lo que quiero decir es que la reforma educativa se puede perfeccionar, pero sin duda es un paso hacia adelante. O sea, pagarle a maestros que no van a dar clase, financiar marchas en la Ciudad de México con recursos fiscales, no evaluar el desempeño de los maestros y de las maestras. Para mí, la propuesta de López Obrador en materia educativa es un total desastre. O sea, no serviría para reducir las desigualdades en México. No queremos y la de Anaya, que es para el libro, ¿no? A ver, Vidal, yo quiero puntualizar 2 cosas. Dices, no ha sido suficiente la reforma, más dijiste que no funcionaba. Hay una parte laboral que no ha estado bien. Tú sabes que yo tengo familia en Oaxaca. Ajá. Durante 29 años no se cumplió un solo ciclo escolar. Ningún niño pudo acabar su ciclo escolar gracias al corporativismo que hoy tú defiendes. El año pasado, por primera vez, se cumplió el ciclo escolar. Ese es un paso hacia adelante. Los padres de familia y los niños lo reconocen. No niegues eso, por favor, Vidal. Inversión. Parte de la reforma educativa incluyó escuelas al 100. Son 50,000 millones de recursos adicionales con un esquema financiero innovador que atacó Vidal y trató de impedir que se diera esa inversión. Porque si invertimos poco a poco, en 10 años vamos a invertir cuando ya no se necesitan las escuelas primarias. Para llevar esos recursos y darle un presupuesto que puedan ejercer las escuelas con la participación de los padres de familias, que no les cobren esas cuotas voluntarias, escuelas al 100. Esa fue la respuesta, es que no lo niegues. El tema es que ese dinero 50,000 millones de pesos. Ve las escuelas de los sismos como no se La niego porque la conozco. Se desvía el dinero y es un tema de corrupción en este gobierno. Por ejemplo, y en los sismos. A ver, yo he estado haciendo campaña, no sé, conozco unas 6 escuelas en donde al día de hoy no hay ninguna respuesta en el tema de los sismos, con adecuaciones relativamente menores que se tienen, y los alumnos están yendo la mitad del día porque van a otra escuela, por ejemplo. Eso es real. Y son escuelas federales que debieron, porque además la administración en la ciudad sí es de la federación y que no se ha atendido. Lo reconocemos esos problemas y los que mencionó Tere, por ejemplo, de una infraestructura insultante, que no hay escuelas con baño, con agua potable, con luz, con escritorio. Aquí en la Ciudad de México. O sea, es un asunto que nos duele a todos, independientemente de los partidos. Miles de millones se entregan en impuestos. ¿Dónde está nuestro dinero? Pero yo sí quisiera, antes de darte la palabra con mucho gusto, ¿habrá algo bueno en la reforma que se ha implementado? Bueno, es que no se ha dicho que no. Es decir, a ver, lo del propio modelo, bueno, es una cosa interesante. La parte laboral es donde además ha fracasado. Es una reforma que no está avanzando. Les van a volver a dar porque están en contra abierta de los maestros. Necesitamos acordar con los maestros, sí, cuál es el tipo de reforma que sí puede dar resultados. No están. Vidal quiere hablar de lo laboral. Además, un dato Tanto puntual. trabajo costó llegar a Antes, la Coordinadora Nacional controlaba la nómina y efectivamente las manifestaciones, 70,000 gentes movilizaban. Así es. Ahora que no controlan la nómina, porque Eso es otro asunto, es el caso particular de Oaxaca. Les pagaban por irse a manifestar. Así es. Y no les pagaban si iban a clases. Eso Vamos ya a cambió. regresar Ese a fue el ese cambio modelo. laboral que no quiere Vidal y evitó que ahora las manifestaciones sean 3,500 gentes en lugar de 70,000. Eso es algo particular En lo de laboral Oaxaca y no es la también reforma, es importante. Si no se hace eso, si no se tiene control de la educación, si los maestros no dan clases,
no hay educación. Félix, pero No, bueno, pues acaba de decirlo López Obrador, que va a cambiar la Constitución, las leyes para acabar con todo lo Con que la se reforma. hizo en materia educativa. Hasta él le llama a él mal llamada. Pero la verdad es que sí es muy importante avanzar en la infraestructura de las escuelas, que sean dignas, pero fundamental es el proceso de enseñanza-aprendizaje, las maestras, los maestros, que hay incentivos para que ellos tengan un buen desempeño y se les reconozca con buenas remuneraciones. Esa parte, puedes tener escuelas finlandesas, pero si el proceso de enseñanza-aprendizaje no funciona, ya valió. Ahora, entonces no nos distraigamos. Anaya, ¿en qué parte está en contra de la reforma? Porque él, como siempre, es ambiguo en todos los temas que toca. Entonces dice, en una parte está en contra y nunca menciona, a lo mejor está en el libro, que todavía no se publica. Anaya lo que dice es que hay que gastar más en capacitar a los maestros, por ejemplo. Es un tema... ¿Tú estás a favor de la reforma? Sí, para que los maestros de México sepan con claridad que está a favor, pero dice que se debe perfeccionar. Es que mucha gente de Morena lo ve todo blanco o negro. O sea, en su mundo no hay matices. Hay que clarificar. Es que esas clarificaciones son tramposas, porque son reduccionistas. O sea, no hay matices, todo es... La reforma es, ¿acabamos con ella o no acabamos? No, o sea... Aeropuerto, no. Sí. Reforma energética, no. Apertura económica, no. Es el candidato del no y de vamos para atrás. Bueno, es el candidato que va ganando y por eso todos están hablando de ese candidato. Es la realidad que tenemos que discutirlo, porque los ciudadanos no estamos de acuerdo. Y les entiendo que se enfoquen en López Obrador, porque pues él va a ser el presidente. Entonces, desde este momento, pues vamos analizando qué son las políticas que realmente se van a aplicar. Pues porque él no propone nada en materia educativa. Más allá de quitar todos los cambios, su propuesta en materia educativa es cero. Hay una propuesta elaborada por Esteban Moctezuma interesante que hay que perfeccionar lo que dice López Obrador. Hay que perfeccionar y hay que debatir. Sí. También. ¿No? Y que no dice que los maestros no tienen que ir a dar clases. Mira, yo sí quiero, tú cambiaste el tema y yo creo que vale la pena tocarlo. Tú hablas de que esta elección ya se definió. La elección la definen los electores. ¿Sí? Eso es democracia. Se tienen que someter al escrutinio. ¿Qué dicen las encuestas? Que 2/3 partes del país ya conoce la propuesta de López Obrador y no le gusta la propuesta de López Obrador. Que no están de acuerdo con él en acabar con el nuevo modelo educativo. Y mucho menos están de acuerdo en darle amnistía a los criminales. Ese fue el segundo gran contraste del debate. Ahí López Obrador, José Antonio Meade le dijo, queda sobre tu conciencia. Estábamos hablando de seguridad fronteriza, de armas y dinero que llegan a México y de impunidad. Y López Obrador nominó al Senado y no va a pasar por los votos de nadie, con la sola autoridad dentro de su partido López Obrador, Nestora Salgado, que cometió secuestros en Guerrero y quedó libertada. Un juez lo dice que no. Vamos a decir qué dice el juez, vamos a decir con verdad. Sí. El juez la liberó, ¿por qué? Porque es ciudadana americana y no recibió atención consular. No. Porque reclamó usos y costumbres. Porque fue detenida sin orden de aprehensión. Cuando ella señaló que no fue nombrada por los pueblos indígenas. Mira, cuando hay 100 personas, y hay que escuchar a las víctimas, 100 personas que fueron detenidas por ella, no sujetas a ningún proceso y a ninguna ley. Fueron encerradas, le pidieron dinero a su familia. Eso, olvídate de lo que digan los abogados. Lo que los ciudadanos saben es que esa señora secuestró a más de 50 gentes. Tener el juicio de López Obrador, de llevarla al Senado. A ver, siempre contestan, no debe estar en la cárcel porque se violó el debido proceso. Ella está bien, que lo juzguen los jueces, pero López Obrador, que crea que la manera de llevarle paz al país es dar amnistía y poner a Nestora en el Senado, ofendiendo a todas las víctimas de Nestora, eso no va a llevar a la paz. Yo les voy a decir una cosa, perdónenme que intervenga, porque procuro ser bastante respetuoso. Con todo respeto, de veras, dedicar ese espacio para meter el tema de Nestora, a mí se me hace un desperdicio absurdo. Materia de otro debate. Otra cosa, yo me digo, un juez ya dijo, porque la educación es un asunto fundamental. Las víctimas no van a creer que no es un tema. A mí me parece un asunto gravísimo. La seguridad es un tema que tiene que ver con la economía. Pero el Estado de Derecho tiene que ver con la economía. Pero tema de Nestora, toquemos entonces los 43, porque sus partidos, entonces estamos hablando antes de ir a una pausa. Antes de ir a una pausa. No, porque si no van a hacer que uno toque otro. ¿Sí concedes beneficios, posibilidades de trabajar en la perfección de la reforma educativa? Sí, por supuesto. Jaime está a favor de la reforma educativa y hacer cambios o revisiones. Cada gobierno, como en cada empresa que cambia de presidente o de director, pues va adaptando lo que tiene a dar un mejor resultado. Jaime es empresario. Así funciona. Por supuesto que Jaime está a favor de que se quede la reforma. En la siguiente es un asunto que es fundamental y que merecería sus reflexiones, el asunto fiscal. Porque para nadie debe ser
desconocido, o no debiera ser desconocido, que en México no tenemos suficiente recaudación fiscal. Así es. Y el próximo gobierno va a requerir recursos para poder atender las necesidades. Sí, Después es de una el pausa. tema de la informalidad, que ahorita tocamos también. Vamos a una pausa. Y bueno, para atender los problemas, los graves problemas estructurales de la economía mexicana, no solamente se necesitan buenas voluntades, se necesitan recursos. En materia fiscal, ¿cuál sería el pronunciamiento fundamental, Félix? No elevar tasas de impuestos, sí ampliar la base fiscal. México, de los países de la OECD, es el que menos recauda como Así es. porcentaje del PIB, por debajo de Chile. Se reconoce que este gobierno hizo un esfuerzo ante la caída del precio del petróleo con la reforma fiscal, que evitó que el déficit público fuera mayor. Sí pensamos que la reforma, como cualquier reforma, podría ser mejor, pero sin duda sí es muy importante y tiene que ver también con la informalidad. Por ejemplo, en Chile, hablando de ese país, a nadie le dan un apoyo de gasto social si está en la informalidad. O sea, un requisito Así es, para sí. recibir un apoyo es operar en la economía formal. La informalidad, el Y esa sector es una informal, propuesta del frente. el sector informal en México es 3.6 veces menos productivo que el sector formal. Pero esa es una propuesta del Entonces, frente, dar solo apoyos económicos a personas que estén en la economía formal. bueno, Pero no es de ahorita, es de Porque siempre. luego ¿eh? es el ingreso universal. Pero no es decir, cosa nueva de ustedes. todo el Eso frente ya es muy estaba. confuso, digamos, ¿no? A mí me parece confuso, ¿no? No es confuso, es contradictorio. Ajá. Perdón. Porque Sí, esa idea también. es justo Sí, la sí. que no proponen por el lado social. Yo Sí, el eje de su propuesta es lo contrario de lo que dijo Félix, pero Ajá. Félix dice cosas inteligentes. Ajá, sí, ya. y por Pero favor, ahora ya no sabemos por qué no por el cambio. y deja terminar, interrumpes a cada rato. Es que surge la duda, pues. Sí, entonces, sin duda, lo que necesitamos es quitarle agujeros al sistema fiscal. Tenemos que conciliar esto con un sistema fiscal que no castigue a la inversión, que, por ejemplo, apoye a las pequeñas y medianas empresas, Así es. que también generan mucho empleo. Somos la base, damos y el a través de eso también 72% ayudas del a la empleo. formalidad. Entonces, pues sí hay manera Sí. de aumentar la recaudación como proporción del PIB para financiar bienes públicos, inversión, gasto social, sin necesidad de distorsionar incentivos o de hacer más oneroso para el causante cautivo el tema tributario, ¿no? ¿Estarías de acuerdo en algunos de los puntos Bueno, mencionados? sí, básicamente sí, no habría que aumentar tasas, sí habrá que buscar la inversión, Ni nuevos impuestos. ni nuevos comprometió, ¿no? impuestos, sí habría que buscar mecanismos para que sí se pueda reducir la inversión de manera más acelerada. Hay unos cambios en la reforma fiscal que pueden analizarse, también en la parte de deducción de prestaciones. Sí se ha planteado el tema de incentivos fiscales en zonas determinadas, se planteó en la frontera. Este gobierno lo planteó para las zonas económicas especiales, por ejemplo, no se ha concretado. Ahí ha habido mucho ruido y pocas nueces en eso de las zonas económicas especiales, pero se puede recuperar el tema de sí en ciertas zonas del país poder tener incentivos fiscales, básicamente efectivamente no aumentar tasas, sí buscar incrementar Pero si la van a eficiencia regalar tributaria. mucho dinero, Vidal, ¿cómo le van a hacer? Entre no incrementan y regalan nuestro dinero de los impuestos, Sí, hay ¿cómo lo van a Hay hacer? una suerte de compromisos ¿No? importantes del candidato. No entendemos. Bueno, a ver, habría que decir que lo hay de todos los candidatos, ¿no? Insisto, como A reserva de Jaime, que como está López Obrador en va a contra ganar, del pues el de López Obrador se hace asistencialismo. más ahí como más estricto, ¿no? Y yo en el frente yo solamente identifico 3 propuestas. Es muy confuso todo. La del ingreso básico, la de no cobrar ningún impuesto en la gasolina ni el IVA y la del IVA de frontera. Eso cuesta como 14, eso dijeron. Eso es mentira. Eso cuesta 14 puntos del PIB. hasta- Es como la perdón, mitad del hasta presupuesto. hasta en los spots, o sea, No, perdón, en los spots que están ahorita Vidal, la realidad es circulando, que tenemos nadie ha una dicho fábrica de no pobres cobrar ningún creada por impuesto a la ustedes. Yo gasolina. se lo oí a Damián Cepeda en un debate. Sí, bueno, y yo le he oído cosas a Morena disparatadas y locas y no por eso las vengo a repetir aquí, porque sé Ah, sí. que, Bueno, se que si aclara. a esas me voy, pues de plano voy a desnaturalizar y a desfigurar las verdaderas propuestas de Morena. Yo nada más Entonces, quisiera eso no es cierto. dejar un tema muy claro en el tema de Nuevo León con Jaime Rodríguez. Tenemos el crecimiento al doble de la media nacional. Eso es
En ningún estado está pasando eso más que en Nuevo León. El desempleo está Perdón, Querétaro y Aguascalientes crecen al doble. No. Al doble. Sí, entonces yo creo que estás mal informado. ¿Por qué no se informan bien y lo pueden consultar? Esa es consultaria. Pero yo creo que tendrías que actualizarte, Luis. Tendrías que actualizarte. Nuevo León está creciendo. Tiene ayer a hoy será. el 4.34 de crecimiento. La media nacional está arriba del 2%. Es que está arriba del 2%. Al doble de Nuevo León. Bueno. Dijiste que era el único estado. No, dije que tenía que el doble de crecimiento lo tenía Nuevo León. Eso fue lo que yo dije, el doble. Tú dijiste que Aguascalientes está arriba. Estado crecía como Nuevo León. Bueno, tiene el doble de la media. Y seguimos. Ok, tiene el doble de la media nacional. Que Aguascalientes tenga, ¿cuánto tiene Aguascalientes entonces? Pues ha promediado como 8%. Ah, bueno, entonces ponemos Aguascalientes de ejemplo. Muy bien. ¿Te parece? Bueno. Adelante. El desempleo está en su mínimo. Es Nuevo León el número 1 en haber bajado la tasa de desempleo. ¿Me vas a desmentir? Nuevo León es el número 1 en tener la disminución de pobreza y pobreza extrema. ¿Me vas a desmentir? Cifras Nuevo León que corresponden es ejemplo. A cuando José Antonio Mid estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social. José Antonio Mid no ha dado buenos resultados y hoy tenemos sexenios que estamos pagando. Nuevo León ya era uno de los estados más desarrollados de México. ¿Desde cuándo? La estabilidad social te lo da. Las medallas por el desarrollo económico y social. Discúlpame, los empresarios salieron hace años por la inseguridad y la productividad bajó. O sea que estaba con un nivel de desarrollo similar a Chiapas, Nuevo León. Por supuesto que no siempre hemos sido productivos. Los norteños toda la vida hemos sido productivos. Pero esa comparación es muy tramposa. Pero si tú sales de tu estado por inseguridad, por temas de angustia, de secuestros y de robos, por supuesto que tú no produces ni hay crecimiento económico en tu estado. Y se les está descomponiendo la seguridad. Pero bueno. Bueno, pues ahorita estamos tranquilos y está trabajando Nuevo León. Un gobierno independiente que da resultados y es real. Lo podemos lograr. Cuestión de decidirnos y echar para afuera a los partidos. Muy bien. Luis. Tema fiscal. A ver, pocas veces en la historia, cuando hay una elección tan importante como esta, tenemos la posibilidad de conocer a uno de los candidatos en particular, que fue secretario de Hacienda, frente a un entorno externo tan grave como el que se vivió hace año y medio. Tenemos una gran ventaja. Los tres candidatos hablan de responsabilidad fiscal. Los tres dicen que van a cuadrar las cifras para que no crezca la deuda, para que no haya déficits. Y eso es un logro de todos los mexicanos. Supongo que el Bronco piensa lo mismo. Es un logro de todos los mexicanos que se haya movido el consenso en esa dirección. El problema es que cuando vas a ver los detalles, ves la propuesta de López Obrador y dice, yo tendré 500,000 millones de ahorros y eficiencias. Y luego revisas lo que propone y yo encontré como 68,000 recortes, que yo creo que muchos son mala idea, pero que sí se pueden recortar. Y luego lo demás son asteriscos mágicos. Dicen, ¿cómo voy a lograr los ahorros y economías? Vas más abajo, ahorros y economías. Y vas más abajo, ahorros y economías. No se sostiene. Haces corridas serias con la propuesta fiscal de López Obrador y la deuda termina en 70% del PIB muy rápidamente. 60 saltos para ser precisos. Lo que sorprende más es que Ricardo Anaya, nada más con su propuesta del IVU, sin tomar en cuenta las reducciones de impuestos, y si uno es muy prudente con las proyecciones, llegaríamos a 70 puntos del PIB. Y si uno es laxo con las proyecciones, como es laxo Ricardo Anaya con sus propuestas, se puede ir rápidamente al 100 o al 200%. Luis, pero la pregunta de los 64,000 pesos. Ahora, ¿qué propone José Antonio Mid? ¿Cómo lo va a lograr Mid con tanto compromiso partidista que tiene? ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cómo lo ha hecho si en su gabinete va a tener amigos, compadres y N cantidad. ¿Cómo lo va a lograr? En términos fiscales, José Antonio Mid ha demostrado, porque ya le tocó hacer el ajuste fiscal más complicado. El ajuste fiscal más complicado de los últimos años del país. Lo hizo José Antonio Mid y le cuadraron las cifras. Ojalá pudieran trabajar solos los candidatos. Se requiere eficiencia. Para lograr eficiencia en el gasto se requiere información. Y no lo han hecho. Para tener información no puede se requiere solo. Avanzar contigo el programa que nos muestra José Antonio Mid cómo va a lograr un uso más transparente y más efectivo del gasto público. ¿Está lleno de amistades dudosas su gabinete? Luis en varias ocasiones ha remarcado el tema del ingreso básico universal y yo debo de aclarar el punto porque es importante. O sea, no se va... Tenemos mucha duda. No se va a adoptar. Sí, es la principal, pero no se adoptaría desde el primer día, ni con descuido de las finanzas públicas. Y estamos en desacuerdo los ciudadanos. Déjame hablar, por favor. Pásale, se haría una Félix, encuesta, se haría un piloto, se revisaría y solamente se haría algo al respecto cuando se tuviera bien claro que es financiable y el impacto. Y además, la otra parte que nadie dice es que hay como 6,000 programas de asistencia pública en México en los tres órdenes de gobierno y en esa que le llaman principal propuesta del candidato Ricardo Anaya, dicen la mitad, o sea, mochan lo otro.
Muchos programas ni siquiera tienen reglas de operación, muchos no han sido evaluados. ¿Pero por qué regalan no tienen nuestro evaluación dinero, de Félix? impactos, son clientelares y no se haría si no se hace una reestructuración del gasto social, si no se eleva la calidad, si no se eliminan todos esos programas que no sirven para nada. Nunca se ha dicho, y además ¿por qué regalar no se va el dinero del trabajo de los mexicanos? Inmediatamente sería algo gradual y sería algo que se va a realizar muy bien para que no se comprometan las finanzas públicas. No pueden estar regalando el dinero del trabajo de nosotros. La parte de López Obrador sí es seria, porque dice finanzas públicas sanas, pero por otro lado, en el proyecto de Nación, una cantidad impresionante de compromisos de gasto. Entonces, una de dos, o cumple con los compromisos o cumple con las finanzas públicas. Luis, yo quiero hacer un comentario reflexivo. Yo quiero felicitar a Félix, porque es el primero del equipo de Anaya que ya con toda claridad está echando para atrás la propuesta. Sí. Cuando arrancó Ricardo Anaya... Un programa universal focalizado. Exacto, dice, ingreso básico universal para eliminar la pobreza, tómenmelo en serio, esto va para 2019. Así empezó la campaña. Félix dice, bueno, no vamos a arrancar. Primero vamos a hacer una encuesta. Luego vamos a hacer un piloto. Si haces un piloto, eso ya quiere decir que estás focalizando el gasto, que ya no es universal. Entonces, Félix, con elegancia, para no hacer ver tan mal a su jefe, ya echó abajo completamente la propuesta del ingreso básico universal. Y qué bueno, porque cualquiera que crea que el ingreso básico universal en México era una propuesta seria en campaña, no conoce de finanzas públicas o es sumamente irresponsable. La OCDE ya lo estimó hace 2 años. Revisó a todos los países de la OCDE y dijo, si todos eliminan, todos los programas que quiere eliminar Félix, vamos a cancelar todos los programas y tratar de financiar un ingreso básico universal, a los países ricos con sistemas fiscales más robustos, como lo señaló Félix, les alcanza para el 20% de un ingreso básico universal. A México y Estados Unidos les alcanza para el 10%. Luxemburgo, que tiene rentas financieras, 40%. Es una farsa el eje de la propuesta de Ricardo Anaya. Anaya le falla la dinámica. Y Félix la conoce. Para que vaya, Vidal, ¿quieres comentar algo? Sí, por supuesto, que lo que tenemos con ustedes son fábricas de pobres. ¿Qué es lo que pasa con su fábrica de pobres? Estamos hartos de que regalen nuestro dinero. La gente tiene que ser productiva y trabajar. Ustedes tienen que desarrollar los estados. No lo han hecho durante años. Está muy padre que estén diciendo, vamos. ¿Cómo? Ninguno de ustedes ha dicho realmente cómo lo van a hacer, ni sus candidatos. Aquí lo único que es real es que Nuevo León tiene las pruebas de un gobierno exitoso, independiente. Nos cansamos de ustedes. ¿Por qué regalar el dinero? ¿Qué están haciendo con México? ¿Tenerlo en un puño para día de elecciones? Entonces poder que salgan a votar a favor de cada uno de sus candidatos. Sus programas clientelares, como tu certificado, como tu tema universal, como lo que quieres hacer con todos, no nada más con el tema vulnerable, sino con toda la población. ¿Hasta cuándo ustedes creen que nosotros vamos a mantener un sistema como el que nos tienen acostumbrados? Yo diría varias cosas, digamos, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, creo que esto del ingreso universal es una de esas cosas que se cuela en esta alianza extraña PAN-PRD, en donde la propia plataforma habla de ingreso universal, luego dice que los ingresos van a maximizar los ingresos de las personas, no los del gobierno. Y ya los que nos platica Félix, pues ya son como oportunidades, es decir, igual ese programa ya está. Y luego hablan de que van a usar los programas sociales de los estados y los municipios, pues ahí tendrán nomás le cambian el nombre, son los mismos. O qué arreglo institucional va a haber para eso. Suena complicado. Nosotros sí hemos presentado año con año propuestas muy puntuales de reducción de gasto. Los 3 años que yo fui diputado la presentamos. Nosotros votamos en contra los presupuestos y las leyes de ingresos del PRI, porque estábamos en contra. Los del PAN y los del PRD, como están a favor del PRI, pues sí la votaban. Entonces nosotros sí podemos hacer una crítica de gasto. Yo creo que un problema grave de la reforma fiscal fue que se incrementan los ingresos. Hay algunas acciones recesivas, claramente, pero no se mejora la calidad de gasto. Tenemos una inversión, creo que es 1.7 del PIB, la presupuestal. Y además, gastos como, por ejemplo, el de publicidad. El gobierno va a gastar este año en el excelente tema, el de publicidad. Así de memoria, como 30 y tantos mil millones de pesos, que además se les dobla. Un gasto en seguridad que tampoco está evaluado. Yo me he cansado de mencionar una partida que se llama la 33701, que se llama Seguridad Pública y Nacional. Aparece con 100 millones durante toda esta administración y termina en 9.500 millones durante toda esta administración. Es una partida que no se audita y no se comprueba. Nada más hay grandes oportunidades en el tema de la publicidad para mejorar el gasto en este país. Y si es algo que tendremos que discutir, y si es una propuesta viable, reasignar gastos. Pues entonces no paguen publicidad. ¿Saben cuánto Nuevo León dejó de pagar a la publicidad
privada 1,000 millones de pesos anuales. Yo quisiera ver que cualquiera de sus candidatos entonces proponga que la publicidad no se paga y tomamos las redes y ese dinero que se utilice para seguridad, para educación y para temas Tenemos que ir a sociales. una pausa, después regresamos con Félix, que tiene muchas cosas que decir. Bien, Félix. Bueno, nada más quería decir algo a Vidal, querido exalumno. Cuando se Los dos fuimos exalumnos de cuando FED. se inauguró la línea 12 del metro, Orgulloso. yo lo cuestioné y tú en Twitter defendiste la línea 12 del metro, me contestaste, el principal proyecto de infraestructura de no sé cuántos Sí, sigue años. siendo. Y la verdad, cuando tú hablas del tema del gasto, de gastar bien, yo no creo que la línea 12 del metro sea ejemplo alguno de un ejercicio de presupuesto adecuado, de un proyecto de inversión socialmente rentable. Perdón, pero mira, fuiste vehemente con el tema y la verdad sí ha habido un desastre en materia de finanzas públicas, en materia de dinero que tuvo que poner el contribuyente, ha sido el proyecto de la Pues, línea 12 del Te metro. contesto rápidamente, no. Primero la línea Paz, sí es el proyecto de inversión pública más grande del país como en 20 años. Le va a ganar el emisor Oriente, pues porque es ya una flujo de dinero ahí sin fin. Costó básicamente lo que iba a costar. Sobre costos, si le va a ganar al hubo- aeropuerto a lo mejor. No, pero- él costó básicamente lo que iba a costar. Ahí está. Básicamente atiende hoy a 250,000 personas todos los días. Funciona perfectamente. Hubo ahí un escándalo político sin ninguna consecuencia. Y ahí está, efectivamente. No, Y consecuencias es una sí, obra ¿cómo no? normal que funciona. Consecuencias, claro que hay consecuencias. Estuvo cerrada la línea. Se pagó una obra y dejó cerrada ve cómo va la Sí, línea. alguien, dos años. desastre. un señor la Sí. cerró, señor que es ¿Cómo no va a haber candidato, consecuencias? un señor que es candidato del PAN al Senado, Mancera, la cerró, no invirtió nada, la abrió 7 meses después, funciona. ¿Qué pasó? Pues que nos explique. Está Bueno, tú ciérrale a una Si no se empresa. reconocen los errores, Sí, pues sí, nunca se va a Ciérrale la avanzar. De cortina a verdad. una Sin ningún empresa dictamen, 7 meses a ver si no hay Perdón, ¿Dónde consecuencias, está ¿no? el dictamen de cierre de la línea? No hay. Ciérrale la cortina a una empresa 7 meses a ver si no tiene consecuencias. Yo Y ahí está la línea, y se hizo en tiempo. El tren a Toluca. Vamos a hacer el es cuestión favor a que Vidal no se ya no detenga. dejarlo defender la línea 12 y su Porque financiamiento sí. y la corrupción de la línea 12. Vamos a hacerle ese favor. Mejor Vidal. vamos a Ahí está. cambiarle de Yo creo que el tema. principal contraste, habiendo establecido que le ganó a Anaya en irresponsabilidad fiscal a López Obrador, pero eso ya costaba trabajo, porque Ya era duro las proyecciones de de deuda de López poderlo Obrador realmente son impresionantes. Superar. Pero el contraste más importante, y lo vimos con toda claridad en el debate, tiene que ver con el modelo de la economía, con entender el papel de México en el mundo. Y López Obrador quiere acabar con la apertura. Dicen, no quiero acabar con la apertura, pero en México se va a consumir lo que se produce en México nada más. Y voy a tener control de precios. Y voy a tener precios fijos bueno, administrados sí. por el gobierno. Un sueño. A ver, ya conocemos ese modelo. ¿Ya? Lo tuvimos a finales de los 70s. Ese modelo, ¿a qué lleva? A escasez de productos. ¿Quién se acuerda cuando faltaba el azúcar, cuando faltaba la pasta de dientes, cuando faltaba la leche? Así Entonces, es. ese modelo no solo va a lastimar a los productores del campo, los obliga a ser ineficientes, los A deja los con menos ingresos, consumidores. a los consumidores, a todos los supuesto. mexicanos que les duele el bolsillo, cuando oigan a López Obrador decir que en México se va a consumir solo lo que se produce en México, sepan que eso significa Ya, productos más caros, productos más escasos, Y ya se hizo. menos competencia. No es nada y lo nuevo. que ya vivió Contestamos. México. Hoy hay una discusión importante en el mundo. Hace poco tuvimos a Dani Rodrik, de hecho, como invitado, él ha encabezado, en donde hay una crítica al modelo de globalización y yo lo comparto. Es decir, lo que México ha hecho es pensar que la sola apertura, sin hacer nada más, va a generar crecimiento y desarrollo económico. Eso no ha pasado en ningún país, no ha pasado en México. México no ha crecido la economía. Necesitamos acompañar. Sí ha habido crecimiento de la economía. Ha habido perdón. un crecimiento Y en algunas bastante regiones pequeño. moderado, Del que 93 Moderado. De hecho, 2012. México es el ejemplo de la apertura económica con bajo crecimiento. ¿Qué necesitamos complementar con eso? Inversión en investigación y desarrollo, en absorción de tecnología, No, pero háblanos de la estrategias, autarquía y de los precios fijos, a ver, y de Pero, Estrategias- Eduardo, yo te estrategias pregunto, de... como ciudadano, ¿no pero crees? es que no he terminado. Pero Vidal, desarrolla Bueno, la frase. es lo México mismo. va a consumir solo lo que no produce. es así. ¿No crees que deberíamos de pedir perfil para para el incrementar cargo? contenido ¿Para el nacional? cargo de presidente? Cosas que están en los otros países. Vean el plan, por ejemplo, Debemos, de Vidal, Inglaterra del política industrial vamos, después del vamos. Brexit. A ver, yo les pregunto, ¿no A ver, creen pero ustedes? es que todavía no está terminado. Y sería bueno, Pero- sí sería bueno que escucháramos de economía, por ejemplo. Estaría padre que escucháramos de economía. Entonces, déjanos Pero, a ver, discutir un yo les poquito voy a más. hacer y una luego nos pregunta a interesa. los tres. Ajá. Ustedes para su empresa
o para su familia, tendrían que contratar a alguien. ¿A quién contratarían? A quien más confianza le tienen, experiencia y resultados. A mí. A ver, vamos a ver. Bueno, el Bronco nunca nadie, loco. Espérame tantito. A ver, tenemos a Mid con 2 sexenios con malos resultados. No es culpa de él. Excelentes resultados. Tiene todo un conjunto Mantuvo ahí la que no le de la ayuda. economía, No, redujo la discúlpame, pobreza, Luis, lo que estamos diversificó las relaciones del país. estamos viviendo es causa de 2 sexenios. Cuando no vengas llegó a decir José que aquí Antonio hay Meade, resultados bajó la buenos. deuda, Los ciudadanos no tenemos buenos el primer resultados. superávit en 9 Discúlpame, años. Liz. En el el caso de crecimiento fue Anaya, mayor al esperado. Pues ¿dónde y está? redujo la pobreza en Sedesol. ¿Dónde está? ¿Por qué no lo estamos Revisa viendo las los cifras. ciudadanos aquí? No, es muy padre Revisa que el me digas las contexto externo. cifras Revisa- y que allá... Tú no has ido ¿Qué allá. pasó la ¿No has última ido? vez? Vas a Chiapas, Ahí te vas va a una Oaxaca, pregunta. vas a ¿Qué Yucatán. pasó la última vez que se cayó el precio del petróleo de $109 por barril a 19? Lo que pase, Luis, Nunca había una pasado. cosa es Y lo eso que fue tú... lo que se sobrellevó Yo con se los lo dije a ajustes que hizo Aristóteles Núñez. Yo no sé quién les haga las cuentas a ustedes allá arriba, pero aquí abajo las cuentas a nosotros los ciudadanos no nos salen. Entre impuestos, derechos, contribuciones, permisos, verificaciones, multas y todo lo que a ustedes se les ocurre cobrarnos, simplemente no hay manera de que México crezca. En los últimos Así de simple. 2 minutos, ¿es viable México? Sí. Por supuesto que México es viable si mantiene una política prudente en lo fiscal, buenas políticas públicas para implementar las reformas estructurales y una política de inclusión alrededor de Avanzar Contigo de José Antonio Meade, sobre todo un hombre capaz, conocedor y que tiene liderazgo en lo económico y en lo político. Félix. Sí es viable y sin duda creo que la propuesta del candidato Ricardo Anaya es clara. Se necesita mantener una economía bien manejada, sin descuidar los mercados, lo micro, que eso no le interesa nada a López Obrador, y también la parte social, la parte de la desigualdad, la parte de mejorar la calidad de la educación, gastar más en salud, que se gasta poco, hacer algo con las pensiones, porque la gente se va a retirar con muy poco dinero, un acuerdo democrático en la materia, en fin, fortalecer la productividad y la equidad. Teresa. Yo lo que les digo es que se requiere perfil para este cargo. Es el cargo más importante del país. Lo pagamos con nuestro sueldo los ciudadanos. Y tenemos hoy a un empleado con 2 periodos pésimos que no ha dado resultados. A un inexperto que pretende tener hoy un cargo a presidente que nadie en su sano juicio le daría la dirección de una empresa. Y a un desempleado de más de 12 años. ¿Quién en su sano juicio le va a dar el empleo a cualquiera de ellos 3? Y yo te lo digo, Jaime Rodríguez, que es diputado local, diputado federal, fue presidente municipal, secretario y hoy es gobernador. Y si quieres números, velos en México, cómo vamos.org y Coneval. Y entonces vemos quién tiene resultados para el cargo. Vidal. Gracias. El país es viable si cambiamos varias coordenadas del modelo económico, si pensamos en esto, en contenido nacional, en tecnología, en reactivar el campo, distinto a lo que hemos hecho en los últimos años. Aquí el proyecto tanto del PRI como del PAN es el mismo, son las mismas personas que han estado, es el mismo planteamiento. En el caso del candidato Anaya, ni siquiera hay un planteamiento, un poco porque se asume que es el mismo que ya venía. En realidad, hay un voto entre la continuidad de un proyecto económico y la corrección de ese modelo económico para que haya más crecimiento y para que haya mejor distribución del ingreso. Eso es lo que realmente está en entredicho y pues ya más bien tenemos que discutir lo que se hará en el próximo gobierno, lo que López Obrador estará haciendo. Por suerte, hay planteamientos muy serios, con académicos muy serios, con personalidades muy serias, que nosotros sí, no es que no nos negamos a publicar un libro, no es que nos negamos a plantear cosas, estamos planteando un proyecto con mucha seriedad para cambiar al país. Teresa, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Un gusto, Muchas Eduardo. Gracias a todos. Evidentemente faltó tiempo para hablar de muchas otras cosas. Muchos temas Pero bueno, me económicos. parece que es importante que ustedes hayan estado aquí. Les agradezco infinitamente. Gracias. Félix, muchísimas gracias. Gracias, Vidal. Gracias, por el hecho de gracias haber a todos. participado en esta. Que ojalá, a partir de las respuestas y de la pasión que ustedes legítimamente manifiestan, podamos tener otro programa para seguir abundando esos temas que nos preocupan a todos los mexicanos. Y gracias por hacer la democracia muy buenas periodística noches. real. Muy bueno, Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, muy amables. Gracias. Gracias. Encantado. Gracias. Gracias a todos.